Bien, les damos la bienvenida a esta que es la cuarta entrega de la Semana Bíblica Diocesana de Morón. Hoy nos va a acompañar la licenciada Claudia Mendoza. Ella es, estuvimos con mucha gente del NOA, pero Claudia es de Morón. Así que con orgullo la presentamos. Ella es profesora en distintas, bueno, recién cuando estábamos entrando en la sala, se hizo referencia a que es profesora en la UCASAL, en la Diplomatura Bíblico-Pastoral, también en la Escuela Nuestra Señora de Sion, en la Universidad Católica Argentina, también en colegios, en el Instituto Nuestra Señora de las Nieves, que es en Liniers, provincia de... Bueno, no, capital federal, ahí, al lado de la General Paz. Y bueno, gran estudiosa y gran compañera de encuentros, muy clara siempre Claudia, así que hoy nos prestamos a escucharla. Ella nos va a hablar de que Pablo hace caminos. Así que Claudia, bienvenida. Muchas gracias, Ana querida, muchas gracias por la invitación, por la confianza, y saludos a todos los que están participando presencial, virtual, ¿no? Pero presencial al fin, y los que luego se van a sumar en las formas tan variadas que hay ahora. Así que no decimos buenas noches, buenas tardes, porque nadie sabe acá a qué hora va a participar. Si les parece, comenzamos con una oración. Si alguno quiere hacer la oración, sería maravilloso. ¿Se anima alguien? Marcelo, ¿te animás? Dale. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos regale su Espíritu Santo, ese espíritu de revelación, ese espíritu que impulsó a la Virgen María, que supo guardar las palabras de Jesús en el corazón y que no tuvo miedo la Virgen de preguntarle al Señor cómo iba a hacer esto. Vamos a pedirle al Espíritu que venga y se derrame sobre todos nosotros para que podamos encarnar la palabra, que podamos hacer comunidad con esta palabra, que podamos ver a nuestros hermanos, también escuchar en ellos la voz del Señor que nos habla todos los días. Vamos a pedirle también en este día, por medio de la liturgia, a todos los santos. Nosotros tenemos nuestro santo cura Brochero, que decía que la gracia de Dios moja a todos. Así es la palabra que desciende una vez más sobre cada uno de nosotros, cada vez que la leemos, otra vez que empape nuestra vida, que empape este camino, que venga a ayudarnos, que venga a saciar la sed de este amor infinito de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Muchísimas gracias, Marcelo. Ay, qué voz de locutor que tienes, impresionante. Esta semana estamos envueltos por toda la gente del NOA, Verónica, Oscar, bueno, hay uno infiltrado de Rosario que está por San Miguel, y la hermana, ¿cómo es que se llama? Ay, Dios, me mata, mi amiga. Mariana, que también es de Mariana, NOA. Ay, Dios mío, que es de Tucumán, Dios mío, qué va. Y la gente del NOA está en plena Semana del Señor del Milagro. Así que también recordamos, ya que cada uno tira con su corazoncito para ese lado, yo tengo mi corazón también un poquitito allá, y tanto la Virgen del Valle de Catamarca como el Señor del Milagro, no quiero desmerecer a nadie, ni mucho menos, conviviendo con estos apasionados del NOA, uno un poquito se siente parte de esa región también, aunque estamos aquí en el Gran Buenos Aires. Vamos directamente porque si no se nos va a ir el tiempo, tenemos muy poco tiempo. Imagínense que para referirnos a Pablo no alcanza la vida, más o menos. Nos estamos ubicando en las charlas de la semana, por supuesto, ahí estoy yo. Y vamos a hacer un pequeño
un pequeño esquema de presentación y espero que podamos avanzar un poquitito más. La idea es ver un ejemplo, pero creo que en la presentación ya vamos a entender la elección de Pablo con la pregunta por qué Pablo hizo caminos, por qué Pablo sigue haciendo caminos, por qué Pablo hace caminos. Y en cierta manera es preguntarse por la importancia de Pablo en la vida cristiana, en la identidad cristiana, en el origen del cristianismo, aunque por supuesto hablar de cristianismo en una etapa tan temprana no es apropiado. No existía aún el cristianismo como una religión separada. Estamos hablando de los primeros años, aproximadamente hasta la década del 50, quizá avanzando a los comienzos de la década del 60, todavía no se puede hablar con propiedad de cristianismo como una religión distinta, aparte del judaísmo, pero para tratar de entendernos vamos a utilizar esas expresiones, habría que matizarlas con mucha claridad y justamente, o mejor dicho, especialmente cuando estamos refiriéndonos a Pablo, que es uno de los artífices más relevantes, más significativos para que comience todo ese proceso que va a desembocar en una diferenciación ya casi irreconciliable entre aquellos que reconocen en Jesús el Mesías, el Cristo, y otros que no lo reconocen, que al principio no era algo totalmente irreconciliable, pero al ir incorporando algunas certezas de fe que van a ser sostenidas y avaladas por la reflexión, esta diferenciación se va a transformar en un punto sin retorno y se va a transformar en algo distinto, en una religión aparte que todavía no ocurre en las primeras décadas, ni en vida de Jesús, ni en vida de los primeros seguidores de Jesús. Entonces, vamos a empezar con algo que no parece tan relevante o que dé la idea de abrir caminos, pero conviene tenerlo en cuenta y conviene considerarlo. Una de las características de abordar a esta figura tan importante de la Iglesia, de los orígenes de este camino, o de estos caminos que se comienzan a abrir con Jesús, es la antigüedad, que no siempre la antigüedad es un valor en sí mismo, pero en este caso la posibilidad de acceder a las primerísimas etapas de cómo se inició este camino la da Pablo, el texto más antiguo cristiano que se conserva, que simultáneamente es el texto más antiguo del Nuevo Testamento, es un texto de Pablo. Las cartas de Pablo son anteriores a los evangelios, quizá no necesariamente a la tradición que va a estar presente en los evangelios, pero sí a la redacción y a la composición de los evangelios. Por lo tanto, para intentar rastrear cómo se va gestando este camino y tratando de acceder a las fuentes, la fuente más antigua o las fuentes más antiguas son las cartas que se atribuyen sin duda a la pluma de Pablo. Después puede haber otras cartas que son de la tradición paulina, que puede haber una pequeña disensión, una pequeña discusión si las escribió efectivamente Pablo o proceden de algunos de sus discípulos, pero las que nadie duda que las escribió Pablo, y particularmente primera carta a los tesalonicenses, es el texto más antiguo que conservamos y es una fuente de acceso a cómo se fueron abriendo estos caminos de un valor inconmensurable. Entonces, en ese sentido, también la antigüedad de sus textos que permiten un acceso a esas etapas donde se comienzan a abrir los caminos, y simultáneamente también la cantidad. Nuevamente, no es algo que en sí mismo
sea un valor, puede haber gran cantidad de cosas que no son valiosas, pero en este caso el volumen de sus escritos representa en el marco de no solo de los orígenes de este caminar siguiendo a Jesús, sino directamente en el Nuevo Testamento, en las escrituras sagradas cristianas en el Nuevo Testamento, es el autor más representativo. Si ustedes recuerdan que en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, de una manera bastante directa, más de la mitad, 14, se consideran claramente paulinos, y si uno empieza a mirar con cuidado otros textos, como el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el que el protagonismo de Pablo, del Pablo de Hechos, ¿no? del relato del libro de los Hechos de los Apóstoles, el segundo polo, el segundo gran polo del libro de los Hechos de los Apóstoles está protagonizado por Pablo, y también fuera de los textos que se consideran paulinos, por afinidad o por oposición, como Santiago por oposición, o las cartas de Pedro por afinidad, también tienen una cierta impronta paulina, sea directa, un poquito más afín, o para combatir determinadas formas de paulinismo inaceptables. Entonces desborda los 14 textos, que ya es mucho, ya eso es más de la mitad del Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando estamos hablando del volumen, aquí estamos hablando de algo muy, muy, muy serio, y la identidad cristiana, esto de abrir caminos de seguimiento a Jesús, tal como se van a plasmar en las escrituras sagradas cristianas, la presencia del pensamiento de Pablo, de la figura de Pablo, bueno, de todo lo que enseguida vamos a tratar de destacar, que tiene a Pablo como protagonista, es impresionante. Ha dejado una huella descomunal en este camino que se inicia en el seguimiento de Jesús. Así que ya tenemos bastante con esto, ¿sí? Seguimos un poquitito más. Y ahora vamos a mirar algún texto, porque si no yo hablo y no miramos nada. Así que les pido que tengan a mano, vamos a mirar un poquitito más, pero sobre todo esos versículos que están indicados ahí, de la carta a los Filipenses y de la carta a los Gálatas, donde él mismo de su propia pluma, va a hacer referencia a su experiencia de encuentro con Jesús resucitado. ¿Por qué lo digo de esta manera? Bueno, primero porque estamos mirando cartas que escribió él, por supuesto, pero sobre todo lo digo porque en general, cuando hacemos referencia a esta experiencia de Pablo, la mayoría de nosotros inmediatamente, o mejor dicho, nos viene inmediatamente a la memoria los relatos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y qué sé yo, y seguro que uno le viene a la cabeza esa frase, se cayó del caballo, ¿no? Esa frase, se cayó del caballo. Bien. Y está muy bien, sin duda, que es una forma de acceder a esa experiencia clave en la vida de Pablo, sin duda valiosísima, pero no viene de él. El libro de los Hechos no lo escribe Pablo. Entonces, teniendo la posibilidad de acceder, eso no quiere decir que no sea importante, que no sea valioso, claramente lo es, pero desde otro lugar. Cuando uno hace referencia a una experiencia tan significativa, tan importante, como esta que le cambia la vida a uno de los protagonistas más descollantes de este camino de seguimiento de Jesús, este hacedor de caminos del seguimiento a Jesús, si podemos acceder entonces por lo que dice él mismo, sin duda que eso también tiene un valor ulterior. Insisto, eso no quiere decir quitarle valor a los relatos de hechos, por lo que tienen otro tipo de valor. Primera cosa. Y segunda cosa, tal vez habrán notado que utilizo una frase un poquitito extensa y hasta que parece rebuscada: experiencia de encuentro con Jesús resucitado. ¿Por qué no puse conversión de Pablo y punto, no? ¿Para qué tanta vuelta?
su experiencia de conversión, porque él nunca habla de conversión, nunca habla de conversión cuando hace referencia a ese momento fundamental que le cambió la vida. Esto de que le cambió la vida vamos a ilustrarlo con el texto de Filipenses. Les di tiempo para que lo encuentren, ¿no? Capítulo 3. Pablo aquí está muy fastidiado, muy enojado. No vamos a hacer toda la presentación de la carta a los Filipenses, pero muchos especialistas disciernen fragmentos dentro de la carta a los Filipenses que por lo menos hay que diferenciar, sino directamente atribuir a distintos momentos, los que consideran que Filipenses puede haber estado compuesta a partir de fragmentos de cartas distintas. Puede ser. De todos modos, se admita o no esta posibilidad, conviene diferenciarlo, y lo que se puede observar con claridad que a partir de 3.2, de Filipenses 3.2, hay un cambio muy brusco de tono y de tema, que venía siendo bastante amable y casi también en un tono de despedida al final del capítulo 2, incluso al comienzo del capítulo 3, y de repente se le salta la cadena a Pablo, en 3.2, cuidado con los perros, cuidado con los que hacen el mal, cuidado, en esta traducción, con los que mutilan el cuerpo. Ahí seguramente va a haber una diferencia importante. Es una expresión que probablemente sea una ironía de Pablo para referirse peyorativamente a la circuncisión, que algunos pueden tener falsos circuncisos, pero es un juego de palabras que en el idioma original en que está escrita Filipenses es bastante claro, pero es muy complicado de traducir. Circuncisión en griego se dice peritomé, peri alrededor, tomé apunta a un corte alrededor, que significa literalmente lo mismo que circum, de circunferencia en latín, scisio, escisión, alrededor, un corte alrededor. Entonces la palabra es peritomé, y Pablo aquí utiliza katatomé, le cambia la preposición. Pero al cambiarle la preposición se manifiesta de manera peyorativa respecto del rito de la circuncisión, reduciéndolo a tener un cortecito. Los que tienen un cortecito, podría ser una manera de interpretar lo que él quiere decir. Habría que ver a alguien creativo que pueda encontrar una palabra en castellano que sustituya o que quiera que pretenda indicar un corte alrededor de alguna parte del cuerpo que rebaje absolutamente el rito de la circuncisión a simplemente tener un cortecito. Entonces está bastante enojado, y al ir desarrollando todo este fastidio, teniendo que defenderse, porque probablemente este fragmento proceda de un momento en el que Pablo se entera que llegaron a Filipos personas que intentaron convencer a los evangelizados por Pablo en Filipos que era necesario circuncidarse, y él, como esto seguramente lo experimentó en varias comunidades, se puede observar ya de alguna manera en la correspondencia con los corintios, y por supuesto, ni que hablar en Gálatas, a él se le sale la cadena y se manifiesta con toda esta dureza. Y en el versículo 7, y esto es simplemente para ver de qué manera él valora tremendamente la experiencia de encuentro con Jesús por encima de todo lo que le había resultado de utilidad en su etapa de judío para lograr una unión cada vez más plena con Dios. Nunca se lo tomó a la ligera. En su etapa como judío optó por ser fariseo, tremendamente celoso, tremendamente fervoroso. Jamás se tomó a la ligera la unión con Dios, y procuró por todos los medios de lograr un vínculo cada vez más sólido, cada vez más fiel con Dios,
Y cuando él encuentra a Jesús, dice algo así como, por lo menos en esta traducción, 3:7, sin embargo, todo eso que era para mí una ganancia, lo sigo estimando pérdida a causa de Cristo. Esa es la cita. Más aún, incluso estimo que todo es pérdida comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él doy todo por perdido y lo estimo basura con tal de ganar a Cristo. Tremendamente duro, tremendamente fuerte. Todo lo que él estima una pérdida o basura es su trayecto previo, incluida la circuncisión, evidentemente por cómo viene el relato. Después, por supuesto, en otros textos va a bajar un poquito la espuma, pero acá no baja nada. Y todo eso, fíjense lo que es para alguien fervoroso, comprometido, celoso, siendo de la diáspora, mantener la lengua sagrada, hebreo e hijos de hebreos, se confiesa también acá en Filipenses, circuncidado al 8º día, decir semejante cosa. Es impresionante la experiencia con Jesús resucitado, que lo va a marcar para toda la vida y va a estar en la base de todo lo que va a ser su lo vamos a mirar a continuación, su dinamismo misionero, su fervor, su convicción y su elaboración teológica va a estar sostenido por esta experiencia. Pasamos a Gálatas, y ahí volvemos a lo que yo había adelantado, que él nunca habla de conversión, y en Gálatas vamos a encontrar especialmente dos expresiones, sí, está bien, dos modelos, ¿no? Con los que él va a intentar autocomprender su experiencia, una experiencia de transformación tan profunda. No es sencilla de captar, de comprender, de formular, como si uno quisiera explicarle a otro cómo es la experiencia de fe. Es muy difícil. Si alguien les pregunta con sinceridad, contame qué quiere decir tener fe, uno empieza, qué sé yo, a decir, y no sé, sentir, y empieza a patinar, pero lograr expresar interiormente la realidad de la certeza y de la transformación que se produce por la fe es bastante complicado, bastante complicado. Y las palabras que él utiliza en Gálatas van a ser dos, o las expresiones. Una va a ser revelación, y la palabra revelación, para decir revelación, va a utilizar apocalipsis. En griego se corre el acento. Ya sé que nosotros decimos apocalipsis, pero claro, acá oponen o se traduce, Dios tuvo a bien revelar en mí a su hijo, revelar, lo traduce, pero en el idioma original es un apocalipsis. Y la otra categoría, enseguida lo vamos a leer, la otra categoría es la de vocación, llamado, vocación, y vocación desde el vientre de la madre, desde antes de nacer, a tal punto que ese es el modelo desde antes de nacer Dios lo llamó, y por lo tanto no sería estrictamente un modelo de conversión porque él ya está llamado desde antes de nacer, es otro modelo, ¿verdad? Bien, vamos a leer, ¿les parece? 1:11, leemos un poquitito más, yo ahí les marqué los versículos donde aparecen estas expresiones. Hermanos, 1:11 de Gálatas, les hago saber que el evangelio que yo les anuncio no es invento humano, porque no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación del mismo Jesucristo. Apocalipsis. Acá uno dice, pero ¿qué tendrá que ver con el momento fundamental? Bueno, hay que ir leyendo todo el texto
y justamente el evangelio que acá estaba cuestionado, el evangelio de Pablo, el evangelio donde la prioridad la tiene el Dios que actúa en la Pascua de Cristo, la prioridad la tiene la fe como un acontecimiento interior por el que nos abrimos a la potencia transformante de Dios que nos regala la justicia, y ese es el evangelio, y frente a eso, estar o no estar circuncidado, o tratar de transitar el camino de la observancia de la Torá, por noble y bueno que sea, resultan ineficientes, ineficaces, o por lo menos al lado de lo que hace Dios en nuestra vida, lo que uno puede hacer tratando de ser fiel, es la nada misma, ¿no? Es decir, termina oponiendo el camino de la Torá al camino de la fe. ¿Por qué? Pero básicamente por esto, porque el camino de la fe es el camino en el que la prioridad la tiene la potencia transformante de Dios. El camino de la Torá somos nosotros que tratamos de vivir en fidelidad, y por lo tanto el acento, en cierta manera, aunque no exclusiva ni excluyente, está puesto en el compromiso humano, en el esfuerzo humano por intentar ser fiel a Dios, y en definitiva, en uno mismo, en lo que yo hago. Y Pablo dice, no, lo importante es lo que Dios hace, no lo que vos haces. Lo estamos simplificando mucho, pero supongo que se entiende. Bueno, eso va a ser la diferencia clave que él va a tener que desarrollar y justificar de una manera muy, muy clara, muy poderosa, porque tenía todos los seguidores de Jesús y el resto de las comunidades en contra. No era un problema solamente con los hermanos judíos, sino con los hermanos que eran fieles a Jesús, que les parecía esto un horror. ¿Cómo va a contraponer a Jesús a la Torá? ¿Cómo va a ser semejante cosa? Y bueno, Pablo acá en Gálatas ya está tan harto, ni hablar en Romanos, que les dice, ¿eso Jesús o es la Torá? Si ustedes se circuncidan y eligen el camino de la Torá, Cristo no les sirve de nada, Cristo murió en vano. Entonces los termina oponiendo, pero presionado por toda la discusión. Ciertamente esto ya es de una etapa casi final del pensamiento de Pablo. Para entenderlo mejor hay que tratar de hacer todo el trayecto desde la etapa antioquena, ver otros esquemas teológicos con los que se comenzó esta reflexión, otras opciones un poquito menos drásticas, pero claro, él siempre sube la apuesta, y acá termina o Jesús o la Torá, o Jesús o la Torá. Si vas por la Torá, Jesús no te sirve de nada, Cristo murió en vano. Entonces, por eso está hablando del evangelio, y lo que está en juego es el evangelio de Pablo, lo que enseña Pablo. Entonces él acá en Gálatas, en esta parte de Gálatas, trata de demostrar que lo que él está enseñando tiene autoridad. Tiene autoridad porque, bueno, primera afirmación, porque es un apocalipsis, porque es una revelación. Tal vez se puede incorporar también el comienzo, cuando él dice 1:1, Pablo, apóstol, no por intervención ni por querer de hombre, sino por mediación de Jesucristo y de Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Bueno, por esta parte, apóstol enviado, no por intervención ni por querer de hombre, sino por mediación de Jesucristo y de Dios Padre, que lo resucitó. El que lo manda, el que lo envía, es directamente Dios. Entonces, este evangelio tiene su origen en su experiencia de Jesús, en su experiencia del Dios que actúa en Jesús, y esa experiencia la va a vivir, la va a comunicar, por lo menos aquí, como una experiencia de apocalipsis, de revelación y de vocación. Eso es lo que yo quería tratar de transmitir. Sigo leyendo, o retomo nuevamente, sobre todo el final del versículo 11 y el 12 lo retomo.
el evangelio que yo les anuncio no es invento humano, porque no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación del mismo Jesucristo. Y no está hablando de que lo conoció a Jesús, que Jesús se lo contó. Obviamente, la única experiencia que Pablo tiene de Jesús es su encuentro con Jesús resucitado. Él no lo conoció a Jesús. Esa es la experiencia de Jesús, y esa experiencia de encuentro con Jesús resucitado, él la entiende como un apocalipsis, como una revelación. Y así empezaba la carta, y ahí lo retomamos. Entonces, como esto cualquiera lo dice, ¿no? Cualquiera lo dice que me lo reveló Jesús. El tema es que cómo lo fundamenta. Entonces, no es que se puede fundamentar inmediatamente, porque es una experiencia muy profunda, muy interior. Entonces trata de mostrar en su vida momentos que resultarían inexplicables, absolutamente inexplicables, si no fuera por un encuentro muy particular con Dios y con Jesús. Primero se va a referir a partir del capítulo 13 a esa conducta previa, cuando él era un fiel fariseo, un fiel judío, que veía en los que seguían a Jesús una amenaza tan grande que la empezó a perseguir, tratando de destruirla, tratando de aniquilarla, y como él era sumamente celoso en su compromiso con el judaísmo. Versículos 13 y 14. Versículo 15. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? ¿Cómo se produjo ese cambio? ¿Cómo se produjo ese cambio? Versículo 15. Pero cuando Dios, que me eligió desde antes de nacer y me llamó, vocación, llamar, vocación es llamado, me llamó, lo elige, elegido desde antes de nacer, y lo llamó por su gracia. Esa es la vocación. ¿Ven? Apocalipsis, revelación, vocación, llamado. Cuando Dios, que me eligió desde antes de nacer y me llamó por su gracia, quiso revelarme, otra vez, ahí lo tienen juntos, ¿no? El llamado, la elección desde antes de nacer, el llamado y la revelación. El llamado y la revelación, él la va a comprender en el momento que tiene su experiencia con Jesús resucitado, que es lo que produjo el cambio de su vida, como también afirma claramente el libro de los Hechos, con otro modelo, con otra teología, con otra mirada. Las cosas que son tan complejas, es normal y tan determinantes, es normal que en el Nuevo Testamento pueda haber abordajes distintos, desde distintos ángulos, distintas versiones. Es bastante, cuanto más complejo y más relevante, probablemente más mayores. De hecho, en el libro de los Hechos se cuenta 3 veces. 3 veces. Una se cuenta en el momento que ocurrió, y luego se pone en boca de Pablo al final del libro de los Hechos 2 veces un relato de lo que él había vivido. 3 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles se cuenta eso. Imagínense lo importante que es, y cuanto más importante es el acontecimiento, es muy probable, bueno, no digo que eso sea mecánico, ¿no? Pero es bastante probable que se tengan distintas versiones. Eso es riqueza, riqueza, a pesar que no se lleven tan bien a veces las versiones, pero si ustedes leen las 3 de hecho, van a ver que las 3 son bastante distintas, que ve la luz, que escucha la voz, que no ve nada, que ve, si comparan en una sinopsis los 3 relatos de hechos, se van a llevar una sorpresa, y es el mismo libro también, ¿no? Probablemente porque va acusando recibo en el relato de Pablo de profundizar y comprender cada vez más lo que pasa, y eso afecta naturalmente la manera de relatarlo del Pablo de Hechos. Pero volvemos acá. Versículo 15, nuevamente. Cuando Dios, que me eligió desde antes de nacer y me llamó por su gracia, quiso revelarme a su Hijo para anunciarlo a los no judíos. Voy lento porque no estoy acostumbrada a esta traducción. Tendría que haber agarrado la de Jerusalén, que estoy súper acostumbrada, pero lo que pasa es que si no cambio de edición de la Biblia, después está bueno también cambiar, porque si no uno se casa con una traducción y a veces pierde los matices,
no porque estén mal las traducciones, sino porque los textos son muy complejos, y si solo leemos una versión, yo tengo que hacer un esfuerzo por no leer la Biblia de Jerusalén atroz, entonces me impongo a mí misma, la escondo, la de Jerusalén, la escondí, y tengo que agarrar otra, ¿eh? Entonces, disculpen que lea así, porque me sorprendo a mí misma lo que estoy leyendo por el vocabulario. Bien. Entonces, quiso revelarme a su hijo para anunciarlo a los no judíos, yo de inmediato, sin consultar a nadie, sin subir a Jerusalén a presentarme a quienes eran apóstoles antes que yo, con eso explica, no es por mediación de hombre, no lo aprendí de ningún hombre, todo lo que él reafirma acá lo está tratando de demostrar con cosas que pueden ser verificables en su vida. Lo otro es absolutamente cierto, pero no es verificable. ¿Quién puede verificar que Dios le reveló a su hijo, que Dios lo llamó desde antes de nacer? No es inmediatamente verificable, pero sí todo el mundo podría llegar a verificar que él, tras ese, por lo menos lo que dice Gálatas, tras ese encuentro no fue a ser instruido por otros, sino que inmediatamente no consultó a nadie y empezó su labor evangelizadora por Arabia, por la Arabá, Arabia no existía como país, pero es la zona desértica del sur del Mar Muerto, la Arabá, pero dice Arabia, está bien. Después fui a Damasco, etc. Bien, más o menos porque ya estoy mirando la hora y me estoy aterrorizando. ¿Acostumbran a dejar un ratito para charlar? Para preguntas y eso, Ana, no. No, no todos, no todos. Ah, bueno, Ayer, bueno. ayer Damián se alargó un poquito, pero también porque abrió un poquito el micrófono, pero Claro. en otros casos no, para poder aprovechar el tiempo. Buenísimo, buenísimo. Bien, entonces ya lo habíamos adelantado, evidentemente abre caminos no solo por las razones que estamos indicando, sino como misionero, incansable misionero, va llevando su experiencia maravillosa, la buena noticia de lo que Dios obra en la vida de cada uno de nosotros a través de Jesús, es una fascinación, y además desde una vida en la que él desde siempre estuvo seriamente comprometido con lograr el mayor vínculo, la mayor unión con Dios posible, la mayor fidelidad a Dios, y de repente se encuentra Jesús y el despegue de su vida es asombroso y lo quiere comunicar. Entonces también va abriendo caminos en esto de la comunicación, de la evangelización. Y no solo es un extraordinario evangelizador, uno de los más famosos, probablemente de toda la historia del cristianismo, debe estar en el podio seguramente, sino también un incansable fundador de comunidades. Esto de comunicarlo, pero tratar de comunicarlo de una manera que encarnada, diríamos hoy, no solamente bueno, hay que discutir lo que significa evangelizar, pero, o ampliarlo, en el sentido de lograr que el impacto impresionante del Evangelio transforme tanto la manera de vivir que eso sea estable y sea toda la vida, no simplemente ese impacto inicial que puede maravillar y de repente más o menos uno tener un pie en un lado, otro un pie en el otro, sino comprometerse, quedarse todo el tiempo que él evaluara necesario, 1 año, 2 años, 3 años. Ese fervor evangelizador no iba en contra de su compromiso por la encarnación del evangelio en determinadas maneras más, es decir, que transformaran la vida totalmente, la forma de vivir, la sociedad, los vínculos con los demás, transformándose en comunidades evangelizadas que puedan vivir, si bien es cierto que a lo mejor en esas etapas él también estaba convencido que no había mucho tiempo, que había que
que había que apurarse para que la mayor cantidad de personas posibles pudiera recibir el regalo, el don del Evangelio, de la buena noticia, eso quedaba también equilibrado o armonizado con un trabajo muy grande de generar vínculos, es decir, muy de Dios, muy del Dios que llama a un pueblo, no a individuos, a un pueblo, una comunidad, esa dimensión comunitaria del Evangelio de Jesús que llama discípulos, que instruye, que trabaja, no es solamente el Jesús, lo mismo se puede decir de Jesús, que anda como un loco por acá, por allá, anunciando el reino, sino se desgasta por formar comunidades, y Pablo lo mismo, ese fervor no le opacó la mirada como para simplemente llevar el Evangelio a todos lados sin preocuparse porque sean sólidos las dimensiones transformantes, transformadoras del Evangelio, encarnadas, y crear vínculos absolutamente nuevos, aunque puede pasar poco tiempo, una comunidad, un incansable fundador de comunidades, es un equilibrio tremendo entre, como Jesús, por supuesto, ¿no? Esa misión, esa tarea, esa comunicación, ese Evangelio, ese rostro de Dios, esa misericordia, pero también la dimensión de educación, de instrucción, de discipulado, de generar vínculos evangélicos también, que no es algo individual, no es algo solamente para mí, para mi interior, sino tiene que ser un fermento hasta donde se pueda de esa sociedad. Y esto va de la mano con ese profundo sentido eclesial que también para él fue tremendamente difícil, no porque no tuviera un profundo sentido eclesial, un profundo sentido comunitario, que lo estamos rescatando, por supuesto, sino por las controversias, las tremendas controversias que generó su forma de entender el misterio pascual, su forma de entender el impacto del Evangelio de Jesús resucitado en la vida, a tal punto que se atrevió a cuestionar el camino de la Torá, el camino de la circuncisión. Ahora nos parece una pavada, a nosotros nos parece una obviedad en el siglo XXI, pero en la década del 40, a pocos años de la muerte y la resurrección de Jesús, y en el ámbito de personas comprometidas, fieles, que dieron su vida por Dios, que dieron su vida por Jesús, que intentaron ser fieles a Dios, a su palabra. La Torá es la palabra de Dios, ¿no? Es la voluntad de Dios, y no había otra palabra de Dios en ese momento que no fuera la Torá o el resto de las escrituras judías, pero por lo menos la Torá, y había que enfrentar eso, ¿no? Y de una posición tremendamente frágil, iba en contra, o se le animaba de esa forma atroz a la Torá, declarando que no tiene vigencia salvífica frente al poder de Jesús resucitado. Había que decir eso, ¿no? Porque uno dice la circuncisión, pero en el fondo es todo, y con la fragilidad de su posición. Muchos tenían memoria de la violencia con la que él persiguió, probablemente responsable de alguna muerte, se lo miraba con recelo, no había conocido a Jesús. Jesús, por lo menos tal como aparece aún sobre todo en el Evangelio de Mateo, dijo que él no vino a abolir la Torá, ¿no? Y así creo que ningún evangelio, ni siquiera el más audaz como el de Juan, lo termina cuestionando. Un Jesús que dijo que no, Jesús que estaba circuncidado, Jesús que no vino a abolir la Torá, Pablo que no conoció a Jesús, que tenía sus cochinos antecedentes de querer destruir la iglesia, destruirla, perseguirla. Si algunas personas que a lo mejor fueron víctimas de la furia, yo diría de la furia homicida, bueno, tal vez la palabra no sea en este caso oportuna, pero seguramente alguna persona fue víctima porque él lo dice, quise aniquilar, destruir a la iglesia, no está usando una expresión sencilla acá mismo en Gálatas, tenía todo en contra,
todo en contra, y el problema más grande lo tuvo con los mismos seguidores de Jesús, y entonces tuvo también que lograr un equilibrio entre su convicción irrenunciable, sustentada por su experiencia de Jesús resucitado y lo que eso implicaba, y la posición de todos los demás, ¿no? De todos los demás que, para los que esto era absolutamente inaceptable, de ninguna manera iban a aceptar poner a Jesús en contra de la Torá. En Romanos él va a acusar recibo de algunas acusaciones, que está poniendo a Jesús al servicio del pecado, porque en nombre de Jesús hace vivir a la gente al margen de la voluntad de Dios, de la Torá, u otro tipo de acusaciones que, bueno, a lo mejor alguna habría que bajarle la espuma, pero no estaría tan desacertada. Pero esta batalla campal que él vivió a lo largo de toda su vida de evangelizador y de misionero, sus comunidades, las comunidades que él fundó en la etapa más radicalizada, fueron contramisionadas todas por otros seguidores de Jesús. Por eso está tan furioso en Filipenses, sin hablar en Gálatas, porque le llegaban misioneros, uno dice cristiano, recuerden que es anacrónico hablar de cristianismo, misioneros que aceptaban a Jesús y estaban totalmente comprometidos con Jesús, involucrados en el camino de Jesús, y que llegaban a Filipos, a Galacia, a Corinto, para convencerlos que se tenían que circuncidar. Y algunos lograban un éxito notable, por la furia que tiene Pablo, y bueno, en Corinto a lo mejor se puede seguir con mayor claridad todo esto. Sin embargo, aunque jamás cedió en su convicción, también trató de mantener la comunión eclesial con altísimos costos, no solo en la Asamblea de Jerusalén al comienzo, sino al dar por concluida la etapa misionera en el Egeo, con el gesto de la colecta, convenciendo en el sentido de pertenencia, ¿no? de manifestar el vínculo eclesial, la comunión eclesial, con el gesto de la colecta, y llevando la colecta a Jerusalén, sabiendo que quizá en Jerusalén, como él expresa su resquemor, su temor en la carta a los romanos, quizá Jerusalén no le recibiera la colecta, y si no le recibía la colecta, no lo consideraba parte de la iglesia. Y sin embargo, él mantuvo firmemente su tarea, su labor, por mantener la comunión eclesial, a pesar que con su pensamiento la estaba rompiendo, ¿no? Una cosa realmente, bueno, típica de él, los extremos. Bueno, un ser, por eso, vaya que abrió camino, ¿no? El último, para que no se me pongan nerviosos, se pueden decir muchas cosas, pero ya estaríamos tal vez reiterándonos, porque las cosas simplemente son desarrollos de esto. La imponente elaboración teológica. Todo esto no lo hacía como un loquito, como un ignorante, como alguien que no pensaba lo que hacía, de ninguna manera. Toda la labor misionera, la labor de evangelización, si bien, por cierto, que la eficiencia, la eficacia, tiene que tenerse en cuenta, no a cualquier precio, no a cualquier precio, porque las cosas tienen que reflexionarse, tienen que ser en conformidad al Evangelio, tienen que tener en cuenta los destinatarios, pero también la fidelidad a Jesús, la fidelidad a Dios. Entonces el equilibrio entre lo que él estaba logrando, lo que estaba realizando con un horizonte transgresor, disruptivo, como nunca se había visto hasta ese momento, pero simultáneamente, no como un loquito, no como un francotirador, sino con un esfuerzo tremendo de reflexión, de pensamiento, y ahí su calidad de teólogo judío, también tuvo un peso notable, importante, significativo, porque no
no había otra manera de hacer fundamento teológico si no era siendo fiel a la palabra de Dios. Lo que pasa es que tenía que usar la palabra de Dios para mostrar que la palabra, o por lo menos determinados aspectos de la palabra de Dios, ya no tenían más vigencia. Entonces, esa imponente elaboración teológica abrió caminos insospechados, y hoy día el Nuevo Testamento está marcado de una manera asombrosa por el pensamiento de Pablo, y fue con lo que empezamos, el volumen de los escritos, ¿no? Ese volumen de los escritos. Bueno, yo quería poner un ejemplo de Colosenses ahora para ilustrar especialmente esto, pero estoy viendo el reloj y no quiero ser abusiva con el horario. Cuando uno se compromete con el horario, hay que respetarlo. Y bueno, no sé, aunque sea les cuento rápidamente por qué elegí esto. Primero porque es un ejemplo de una tremenda fecundidad de pensamiento que desborda, probablemente lo desborda él, aunque si bien la carta a los colosenses, la llamada carta a los colosenses, respecto de la discusión sobre la autenticidad, es un texto bastante complejo, porque tiene claros elementos que apoyarían la posición de quienes consideran que no la habría escrito Pablo, pero tiene la dificultad de una Colosas, de una ciudad de Colosas que fue destruida por un terremoto en los años 60, por lo tanto se estima que Pablo estaba vivo. Pablo se estima que habría muerto unos años después, y sería un caso rarísimo de un texto que se considera no escrito por Pablo, sino por un discípulo, pero en vida de Pablo, mientras Pablo estaba vivo. Entonces, tiene una complejidad muy, muy especial, por eso, como un momento de transición entre Pablo y el paulinismo notable, y porque a mí me parece que tiene determinados aspectos que la hacen terriblemente modernos, como se es capaz de actualizar la sustancia del pensamiento de Pablo en situaciones que parece que no tienen nada que ver, como es la doctrina que se estaba introduciendo en la región donde está Colosas, que también afectaba a la Odisea, una región donde se estaba introduciendo una filosofía que trataba de inculcarles a la filosofía, posiblemente pagana, venida de afuera. Esta no es una interna como la que venimos contando hasta ahora, una interna entre sectores, de sectores internos por la comprensión del Evangelio, sino que acá viene de afuera y aparentemente podría llegar a ser inofensiva, en el sentido que era una praxis, que los habían convencido, que tenían que asumir determinadas prescripciones de comida, observar un calendario, bueno, una cantidad de prácticas podían parecer inofensivas, y sobre todo le afectaban quizá a las élites más cultas, como puede parecer ahora cuando vienen algunos grupos muy sofisticados, la cientología, qué sé yo, que esas cosas modernas que vienen con doctrinas de ondas, de cósmica, de qué sé yo qué, y mucha gente puede sentirse atraída y no siempre se capta o se percibe la virulencia de todo eso y de qué manera afecta el compromiso con Jesús. Y el que sea Pablo o alguien que Pablo mandó o algún discípulo de Pablo, acá estamos en el límite, estamos en la década del 60, entiende que en el fondo es volver al mismo problema anterior. Si Pablo decreta que frente al poder de Jesús, frente a la eficiencia, la eficacia de la muerte y la resurrección de Jesús, no hay nada, absolutamente nada que pueda estar por encima, ni siquiera lo más sagrado, la Torá, entonces que no le vengan con tonterías de
de tener determinadas prácticas, si no haces 500 copias, si rompes la cadena de no sé qué, si no, qué sé yo, que todas las macanas más populares o más sofisticadas, ¿no? Tenés que poner la cama mirando para allá, que el Feng Shui, que el Chop Suey, que qué sé yo qué. No, ya sé que el Chop Suey es otra cosa, pero es para reírme un rato. Si para Pablo la Torá, con lo sagrada que es, resulta totalmente ineficiente al lado de lo que significa la unión con Jesús, pretender crecer, pretender plenitud, pretender una vida más plena con determinadas prácticas, en lugar de buscar mantenerse cada vez unido a Jesús, evidentemente en un buen paulinismo es algo descabellado, porque si ni siquiera la Torá, ni siquiera la Torá aporta nada al lado de lo que es estar unido a Jesús, no le vengan con no toques, no comes, no esto, no hagas aquello, pone la pirámide para abajo, pone la piedrita azul, el trapo colorado, el ajo, no sé qué, más popular o mucho más sofisticado. Por eso me parecía una interesante aplicación de lo que es el buen paulinismo en la fecundidad de una reflexión, y además, por supuesto, que también hay otros temas interesantes. Bueno, como admiradora profunda del padre Rivas, que era la persona más puntual, terminaba o'clock, sin una palabra de más y sin una palabra de menos, para honrar su memoria, su amada memoria, y el afecto enorme que le tuve y le sigo teniendo, on time. Muy bien, muchísimas gracias, Claudia. Clarísimo todo, y la verdad es que Pablo siempre nos enamora y esperamos que nosotros nos animemos también a abrir caminos, ¿no? Ojalá que Dios también quiera. son realidades que nos piden salir, hacer algo. Para adentro también, para adentro también. Para adentro también, sí, Los sí. caminos A veces interiores que a veces uno no le deja hacer las cosas a Dios y las quiere hacer solo. Y bueno, sí, hay que buen empezar por ejemplo ahí. el de Pablo en ese sentido, ¿no? Sí. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer una sola preguntita, porque mira, son 0-0. Te agradecen, muchísimas gracias, Claudia, excelente encuentro. Acá también en el Facebook hay agradecimientos, valoración, así que muchas gracias por lo compartido. Bueno, muy una amables. maravilla. Muchísimas gracias. Muchísimas, no sé, están todos, vamos a respetar, nos vamos a portar bien todos hoy. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Fue una entrega muy interesante y nos dejaste a todos queriendo ser un poquito de Pablo. Así que... No sé si mira, alguien hasta abrió desde el auto te están viendo. Desde el auto, no estarás manejando, Exacto, Leonardo. sí. No estarás Estoy manejando. manejando, sí, pero Ay, no, como a Pablo lo amo, digo yo, hoy no me lo pierdo ni manejando. ¡Qué horror! No, por favor. Anda por los Un caminos abrazo de grande. Corrientes, esperemos que no, Ah, mira, no bueno. hagan líos. Bueno, no va a Uy. pisar un yacaré, ¿eh? No va a pisar un yacaré, pobrecito. Bueno, buena muchísimas exposición. Bueno, Pero, gracias, Leonardo. a ver, gracias. tendría que tener el mate en la mano, Leonardo, si anda por Corrientes. ¿Qué tiene que, Armando? ¿Qué? Tendría que tener el mate en la mano, andando por Leonardo, Corrientes. eso, sí, no te van a... Te va a parar la policía no por mirar el teléfono, sino por no tener mate, claro. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, buenas noches. Gracias a todos y que seamos Bueno. anunciadores de buenas noticias. Amén, Esperemos así sea. que podamos imitar a Pablo. Y nos vemos mañana, nuevamente, cerrando la semana. Nos va a acompañar el padre Oscar Tapia. Nos volvemos para el NOA. Tuvimos Otra invasión vez de al NOA. novios en esta semana. Bueno, muy Pero bien, bien excelente. representado Buenos Aires también. Así que... Bueno, buenas noches. Hasta mañana. Mil gracias, Claudia.
Muchas gracias. A ustedes. Gracias.